Abril de 1945. En un túnel de Mittelwerk, un prisionero polaco suelda la última placa del casco de un tipo 21. Son las 4 de la madrugada. Afuera, los motores de los bombarderos estadounidenses rugen sobre las montañas de Turingia. Dentro, nadie habla. El aire huele a metal caliente, a sudor, a miedo contenido. El prisionero tiene 32 años y antes de la guerra fabricaba pianos en Varsovia. Ahora fabrica submarinos en una caverna donde nunca amanece. Lleva 15 horas soldando sin pausa. Sus manos tiemblan, pero el cordón de soldadura sale perfecto, porque sabe que cualquier defecto significa la muerte. No la suya, esa llegará de todos modos, sino la de los muchachos que tripularán esta máquina. Y aunque son alemanes, aunque visten el uniforme del enemigo, sigue siendo un hombre que construye pianos. La perfección es lo único que le queda. A su lado, un capataz examina la soldadura con una linterna. Es un ingeniero de Hamburgo que hace 3 años diseñaba puentes. Ahora supervisa a esclavos en una fábrica subterránea. No duerme bien. Cada noche sueña con estructuras que se derrumban, con vigas que ceden, con acero que se rompe bajo presión. Cada mañana despierta y vuelve al túnel, porque la alternativa es el frente oriental, y prefiere las pesadillas que conoce. Revisa la soldadura, asiente, marca con tiza un símbolo que significa aprobado, y pasa al siguiente panel. Detrás de él, una hilera interminable de cascos de submarinos en diferentes etapas de ensamblaje se pierde en la penumbra del túnel. Parecen ballenas varadas en una playa de cemento. El prisionero polaco limpia su máscara de soldar y mira el casco completo. Es hermoso, de una forma terrible. Las líneas son limpias, los ángulos precisos, cada sección encaja con la siguiente como las piezas de un reloj suizo. Es el producto de una mente que pensó en todo, que imaginó cada posibilidad, que resolvió cada problema técnico con brillantez casi obscena. Y sin embargo, todos en el túnel saben la verdad, este submarino, como los otros 50 que se construyen en esta caverna, nunca saldrá a combatir. El Tercer Reich se desmorona a razón de 100 kilómetros por semana. Los soviéticos están a las puertas de Berlín. Los estadounidenses han cruzado el Rin. Y aquí, en las entrañas de una montaña, hombres hambrientos y exhaustos construyen armas para una guerra que ya está perdida. Todos lo saben. Nadie lo dice. Para entender cómo se llega a este momento, a esta catedral de hierro y desesperación, hay que retroceder 2 años, a una oficina con vistas al mar Báltico, donde un ingeniero naval está sentado frente a un tablero de dibujo vacío. Es invierno de 1943. La nieve cae sobre Kiel en copos gruesos que se pegan a las ventanas. El ingeniero tiene 41 años, el pelo prematuramente gris, y unas gafas redondas que constantemente se resbalan por su nariz. Antes de la guerra, diseñaba barcos mercantes. Ahora diseña submarinos. Pero esta tarde, por primera vez en meses, no está dibujando un submarino. Está dibujando algo nuevo. El problema es simple y brutal, los submarinos alemanes están siendo masacrados. No es una palabra que usen en los informes oficiales, allí hablan de pérdidas operacionales y desgaste aceptable, pero en las reuniones a puerta cerrada, cuando los almirantes y los ingenieros se sientan con mapas y gráficas, la palabra que flota en el aire es esa, masacre. Cada mes, docenas de U-Boot salen a patrullar y no regresan. Los hundimientos de mercantes aliados disminuyen. Las pérdidas propias aumentan. Los aliados han desarrollado radares que detectan submarinos en superficie. Aviones patrulleros que cazan desde el cielo. Escoltas navales que coordinan sus ataques con precisión mortal. La doctrina clásica de guerra submarina, emerger de noche, atacar en superficie, sumergirse al alba, se ha vuelto suicida. Un submarino tradicional es rápido en superficie, lento bajo el agua. Tiene que emerger para cargar baterías, para atacar, para respirar. Pero la superficie se ha convertido en una trampa. Los radares lo detectan a kilómetros de distancia. Los aviones lo bombardean antes de que pueda sumergirse. Las cargas de profundidad lo persiguen hasta el fondo. El ingeniero de las gafas redondas entiende el problema con claridad matemática. El submarino tradicional no es un barco que se sumerge. Es un barco de superficie que ocasionalmente va bajo el agua. Para sobrevivir, necesitan lo contrario. Un submarino verdadero. Una máquina diseñada para vivir en las profundidades, no solo visitarlas. Durante semanas, el ingeniero llena cuadernos con cálculos. Trabaja de noche, cuando la oficina está vacía y puede pensar sin interrupciones.
El problema es de energía. Un submarino bajo el agua funciona con baterías eléctricas, y las baterías se agotan rápido. Para permanecer sumergido días enteros, necesita baterías 3 veces más grandes. Pero baterías más grandes significan más peso. Más peso requiere un casco más grande. Un casco más grande es más lento. Y un submarino lento es un submarino muerto. Es un círculo vicioso que ha atrapado a todos los diseñadores navales del mundo durante 40 años. Hasta que una mañana de febrero, mientras se afeita frente al espejo, el ingeniero tiene una idea. El problema no son las baterías. El problema es la forma. Los submarinos tradicionales tienen forma de barco, casco ancho, cubierta plana, superestructura que sobresale. Están diseñados para navegar en superficie, y la capacidad de sumergirse es una característica secundaria. Pero si diseñas un submarino para vivir bajo el agua, la forma cambia completamente. Necesitas un casco hidrodinámico, como un pez. Necesitas eliminar toda la superestructura. Necesitas líneas limpias que corten el agua en lugar de empujarla. Y si haces eso, si diseñas correctamente, puedes mover el mismo peso con menos energía. Puedes ir más rápido con las mismas baterías. O ir a la misma velocidad durante mucho más tiempo. El ingeniero deja caer la navaja de afeitar en el lavabo. Corre a su oficina sin desayunar. Comienza a dibujar. Para cuando llega la primavera, tiene un diseño completo. Lo llama Electrobot, barco eléctrico, pero el nombre oficial será más prosaico, tipo 21. Es hermoso de una forma que solo los ingenieros pueden apreciar. El casco tiene forma de lágrima, suave y continuo. La torre de mando es pequeña, aerodinámica, diseñada para causar la mínima resistencia. Las baterías ocupan 2 compartimentos completos, casi un tercio del volumen total. Los motores eléctricos son 3 veces más potentes que en modelos anteriores. Los números son extraordinarios. Puede viajar a velocidad de crucero sumergido durante 3 días sin emerger. Puede alcanzar velocidades bajo el agua superiores a cualquier escolta aliada. Tiene un sistema de recarga de baterías que funciona a profundidad de periscopio, aspirando aire a través de un tubo retráctil llamado snorkel. Puede atacar, sumergirse a profundidades imposibles, y desaparecer antes de que las escoltas siquiera sepan dónde está. Sobre el papel, es el arma definitiva. El asesino silencioso. La respuesta alemana a los radares aliados. El ingeniero presenta sus planos al Ministerio de Armamento en abril de 1943. Esperaba escepticismo. Esperaba preguntas técnicas, dudas razonables sobre si un diseño tan radical puede funcionar. Lo que no esperaba era la reacción que obtiene, entusiasmo delirante. El ministro de Armamento, un hombre brillante y desquiciado que ha convertido la producción industrial en una religión, mira los planos durante 15 minutos y toma una decisión que cambiará todo. Construir estos submarinos será la máxima prioridad industrial del Reich. No docenas. No cientos. Miles. Y los construirán en 6 meses. El ingeniero intenta explicar que esto es imposible. Un submarino tradicional tarda 2 años en construirse. Este diseño es más complejo, no menos. Los astilleros navales tendrán que aprender técnicas completamente nuevas. Los proveedores tendrán que fabricar componentes que nunca han fabricado. La cadena logística tendrá que reinventarse desde cero. El ministro lo interrumpe con un gesto impaciente. Los astilleros navales son obsoletos, dice. La construcción tradicional es obsoleta. Van a fabricar estos submarinos como se fabrican automóviles, en secciones modulares, en fábricas terrestres, ensamblándolos como piezas de un rompecabezas gigante. El ingeniero abre la boca para objetar. La cierra. En los ojos del ministro ve algo que reconoce porque lo ha visto en sus propios dibujos, la fe absoluta de un hombre que ha resuelto un problema imposible. La diferencia es que el problema del ingeniero era técnico. El problema del ministro es la realidad misma. Pero en la primavera de 1943, cuando los ejércitos alemanes todavía ocupan la mayor parte de Europa, cuando la derrota final parece lejana e hipotética, la realidad es algo maleable. La construcción comienza en agosto. No en astilleros junto al mar, sino en fábricas industriales dispersas por toda Alemania. El diseño se divide en 8 secciones principales: proa, 3 compartimentos centrales, sala de máquinas, 2 secciones de popa, torre de mando. Cada sección se fabrica por separado, completa hasta el último cable y válvula. Luego se transportan por ferrocarril a los astilleros, donde se ensamblan en menos de 2 meses.
Es una idea brillante. Es una idea demencial. El ministro de Armamento recorre las fábricas seleccionadas como un predicador visitando congregaciones. Habla de victoria inevitable, de armas maravillosas, de la superioridad técnica germana. Los gerentes de fábrica asienten y toman notas y después, cuando se va, se miran unos a otros con la expresión de hombres que acaban de recibir órdenes de caminar sobre el agua. El problema no es técnico. Bueno, los problemas técnicos son infinitos, tolerancias de fabricación medidas en décimas de milímetro, sistemas eléctricos de complejidad nunca vista, soldaduras que deben soportar presiones abismales, pero esos son problemas que los ingenieros alemanes pueden resolver. El problema real es humano, no hay suficientes trabajadores. La solución llega desde el este, en vagones de ganado. El prisionero polaco que fabrica pianos llega a Mittelwerk en septiembre de 1943. Ha pasado 8 meses en un campo de trabajo en Silesia, pero esto es diferente. Mittelwerk no es un campo. Es una fábrica subterránea excavada en el corazón de una montaña. Los túneles se extienden kilómetros bajo tierra, lo suficientemente anchos para que un tren circule por el centro. A ambos lados, bajo luces eléctricas que nunca se apagan, miles de prisioneros trabajan en turnos de 12 horas fabricando armas, cohetes V2, torpedos, componentes de aviones, secciones de submarinos. El aire está viciado. La humedad gotea constantemente de las paredes. El ruido de las máquinas es ensordecedor. No hay ventanas. No hay cielo. El sol es un concepto abstracto, un recuerdo que se desvanece como una fotografía expuesta demasiado tiempo a la luz. El prisionero polaco es asignado al taller de soldadura. Un capataz alemán, el ingeniero de puentes de Hamburgo, le enseña la técnica en 20 minutos, temperatura del soplete, ángulo de aplicación, velocidad de avance. No es una explicación, es un conjunto de instrucciones que deben seguirse con precisión absoluta. Cualquier desviación resulta en una soldadura defectuosa. Cualquier soldadura defectuosa resulta en un casco que se romperá bajo presión. Cualquier casco roto resultará en la muerte de 40 hombres en el fondo del océano. El capataz no dice esto último. No necesita. El prisionero polaco ha fabricado pianos toda su vida adulta. Entiende la diferencia entre hacer algo y hacerlo bien. Entiende que la perfección técnica no es una elección moral, sino una responsabilidad que trasciende la política. Los muchachos que tripularán estos submarinos no escogieron esta guerra más de lo que él escogió estar aquí. Son víctimas de la misma maquinaria, solo que llevan uniformes diferentes. Así que suelda cada cordón como si fuera una tecla de piano, con precisión absoluta y odio infinito hacia la situación que lo obliga a hacerlo tan bien. Mientras tanto, en una base naval del Báltico, un muchacho de 19 años aprende a convertirse en submarinista. Es hijo de un maestro de escuela de Baviera. Tiene el pelo rubio, los ojos azules, las mejillas todavía redondeadas por la juventud. Hace un año estaba en el instituto estudiando latín. Ahora estudia cómo sobrevivir en un tubo de acero a 100 metros bajo el agua. El entrenamiento es exhaustivo y brutal. Primero, 2 meses de instrucción básica naval, nudos, señales, navegación, disciplina. Luego, 3 meses de especialización submarina, sistemas hidráulicos, controles de inmersión, procedimientos de emergencia, simulacros de escape. Los instructores son veteranos del Atlántico, hombres con ojos cansados y manos temblorosas que han visto demasiados compañeros morir. Enseñan a los reclutas con una mezcla de paciencia infinita y dureza calculada. Cada lección podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El hijo del maestro aprende rápido. Tiene buena memoria, manos hábiles, y esa cualidad indefinible que los instructores buscan en los submarinistas, la capacidad de permanecer calmado en espacios cerrados durante periodos prolongados. No es valentía exactamente. Es más como una ecuanimidad fundamental, una aceptación de que el submarino es ahora tu mundo, y el océano es simplemente el cielo negro que lo rodea. En febrero de 1944, 6 meses después de comenzar su entrenamiento, el muchacho y su promoción reciben una noticia extraordinaria: serán las primeras tripulaciones del nuevo submarino revolucionario. El tipo 21. Les muestran maquetas, diagramas, películas de entrenamiento. Es 3 veces más rápido bajo el agua que cualquier submarino anterior. Puede permanecer sumergido durante semanas. Tiene sistemas automatizados que reducen la tripulación necesaria. Es, les dicen los instructores con orgullo apenas contenido, el arma que cambiará el curso de la guerra.
El hijo del maestro mira las maquetas con asombro y escepticismo mezclados. Es lo suficientemente joven para creer en milagros técnicos, pero lo suficientemente inteligente para sospechar de las promesas grandiosas. Aún así, no puede evitar sentir un cosquilleo de emoción. Si es verdad, si esta máquina es realmente tan avanzada, entonces quizás, solo quizás, tendrá una oportunidad de sobrevivir. El entrenamiento se intensifica. Ahora practican en simuladores construidos específicamente para el tipo 21. Los compartimentos son más espaciosos que en submarinos antiguos, pero también más complejos. Hay controles hidráulicos en lugar de válvulas manuales. Paneles eléctricos donde antes había cables individuales. Un sistema de recarga de baterías completamente nuevo que requiere aprender procedimientos desde cero. Practican emergencias una y otra vez, incendios en la sala de máquinas, inundaciones en compartimentos de torpedos, fugas en el casco, fallos eléctricos. Practican hasta que cada movimiento se vuelve automático, hasta que pueden realizar procedimientos complejos con los ojos cerrados, hasta que el submarino deja de ser una máquina y se convierte en una extensión de sus propios cuerpos. Y mientras practican, les llegan rumores. Los primeros tipo 21 están siendo construidos. Decenas. Cientos. En toda Alemania, en fábricas secretas, el nuevo submarino está tomando forma. Pronto saldrán a combatir. Pronto demostrarán su valía. Pronto cambiarán la guerra. El hijo del maestro quiere creerlo. Necesita creerlo. Porque la alternativa, que están entrenando en simuladores de una máquina que nunca navegará, que están perfeccionando procedimientos que nunca usarán, es demasiado absurda para contemplarla. Pero en las fábricas, la realidad cuenta una historia diferente. El capataz de Hamburgo, el ingeniero de puentes que supervisa soldaduras en Mittelwerk, lleva un diario secreto. Es una estupidez peligrosa, si lo descubren, lo fusilarán por sabotaje o espionaje, pero necesita documentar esta locura. Necesita que alguien, algún día, entienda lo que sucedió aquí. 15 de noviembre de 1943. Hoy hemos completado la primera sección de proa. 2 semanas de retraso. El problema es simple, las especificaciones cambian constantemente. El diseño original requería placas de acero de 25 milímetros. Llegó una directiva, usar 20 milímetros para ahorrar material. 2 días después, volver a 25 milímetros porque las pruebas mostraron que 20 milímetros es insuficiente. Pero ya habíamos cortado 50 placas de 20 milímetros. Ahora son chatarra. Los prisioneros que las cortaron trabajaron 60 horas. 6 murieron de agotamiento. Sus vidas gastadas en metal que nunca servirá para nada. 3 de diciembre. Un tren con componentes eléctricos debía llegar hace una semana. No hay noticias. Llamé a Berlín. Me dijeron que el tren fue bombardeado cerca de Kassel. Los componentes están en orden. Llegarán pronto. Mientras tanto, tengo 20 secciones de casco esperando cables que instalar. Los prisioneros siguen trabajando, fabricando más secciones, porque detener la línea de producción es impensable. Pronto tendremos 100 secciones esperando componentes que quizás nunca lleguen. 22 de diciembre. Visita del ministerio. Un funcionario con uniforme impecable y sonrisa de vendedor recorrió el túnel, asintió con aprobación, declaró que estamos cumpliendo objetivos admirablemente. Le mostré los problemas, los retrasos logísticos, las especificaciones cambiantes, la falta de herramientas especializadas. Me miró como si hablara en chino. Me dijo que los objetivos de producción no son negociables. Que encontrara soluciones. Que el Führer confía en nosotros. Después se fue en su auto oficial de vuelta a Berlín, donde probablemente redactará un informe sobre el excepcional progreso en Mittelwerk. El capataz no es el único que ve el caos. En fábricas por toda Alemania, ingenieros y gerentes luchan contra la misma pesadilla logística. Las secciones del tipo 21 deben fabricarse con tolerancias extremadamente precisas para que encajen perfectamente durante el ensamblaje. Pero cada fábrica trabaja independientemente, con proveedores diferentes, con calibraciones diferentes. Una sección fabricada en Bremen no encaja con una sección fabricada en Hamburgo. Los ingenieros en los astilleros de ensamblaje pasan semanas limando y modificando piezas que se suponía debían encajar perfectamente. Los problemas se multiplican. Válvulas que no llegan a tiempo, cables del calibre incorrecto, baterías que fallan las pruebas de calidad, torpedos incompatibles con los nuevos tubos de lanzamiento. Cada problema se resuelve eventualmente,
pero cada solución crea nuevos problemas. Es como jugar ajedrez contra un oponente que añade nuevas piezas al tablero cada turno. Y sobre todo esto, sobre el caos logístico y la improvisación desesperada, flota una presión constante: producir más rápido. Los objetivos se revisan hacia arriba mensualmente. Primero son 50 submarinos. Luego 100. Luego 200. Las fechas de entrega se adelantan. Los estándares de calidad se relajan temporalmente. Los turnos se extienden de 12 a 14 horas. Los prisioneros colapsan en sus puestos de trabajo y son reemplazados por nuevos prisioneros que llegan en trenes desde el este. El capataz de Hamburgo deja de escribir en su diario en marzo de 1944. No porque los problemas se hayan resuelto, sino porque ya no tiene energía para documentarlos. Cada mañana despierta, va al túnel, supervisa soldaduras, marca aprobaciones, intenta mantener un mínimo de control de calidad en medio del caos. Cada noche vuelve a su barraca, se queda mirando el techo, y se pregunta cuántos hombres morirán en submarinos que él ayudó a construir mal. Abril de 1944. En un astillero de Bremen, el primer tipo 21 completo está listo para las pruebas de mar. La ceremonia de botadura es discreta, las grandes celebraciones públicas han sido canceladas debido al peligro de bombardeos aéreos, pero los altos mandos navales están presentes. Almirantes con uniformes impecables, el ministro de Armamento con su entusiasmo inquebrantable, el ingeniero de las gafas redondas con expresión de angustia apenas contenida. El submarino se desliza al agua. Es hermoso. Las líneas son elegantes, el casco brilla bajo el sol primaveral, la torre de mando se yergue como una aleta dorsal. Parece un depredador del futuro, una criatura diseñada por mentes que entendieron el océano de forma nueva. Las pruebas comienzan al día siguiente. El submarino se sumerge, navega sumergido durante 3 horas, emerge. Los sistemas básicos funcionan. Los motores eléctricos son poderosos y silenciosos. La velocidad bajo el agua supera todas las expectativas. El ingeniero de las gafas redondas permite que una sonrisa breve cruce su rostro. Funciona. Su diseño funciona. Luego comienzan las pruebas profundas. A 50 metros de profundidad, una junta en la sala de máquinas comienza a filtrar agua. Es un goteo menor, fácilmente manejable, pero no debería existir. Emergen, inspeccionan, reemplazan la junta. Se sumergen nuevamente. A 70 metros, un panel eléctrico muestra lecturas erráticas. Un técnico abre el panel, encuentra cables mal conectados, los arregla. A 100 metros, el sistema hidráulico de los timones de profundidad responde con retraso. Ajustan la presión, pulen las válvulas. Durante 3 semanas, el equipo de pruebas encuentra y corrige docenas de problemas. Algunos son menores. Otros son potencialmente fatales. Todos apuntan a la misma causa: prisa en la construcción, control de calidad insuficiente, componentes fabricados con tolerancias inadecuadas. El ingeniero de las gafas redondas insiste en suspender la producción hasta que todos los problemas estén identificados y corregidos. El ministro de Armamento se niega. No hay tiempo para perfeccionismo, dice. La guerra no espera. Los problemas pueden resolverse sobre la marcha. Los submarinos siguientes serán mejores. Es una mentira que todos reconocen, pero que nadie puede desafiar. La producción continúa. Más secciones salen de las fábricas. Más submarinos son ensamblados. Algunos funcionan razonablemente bien. Otros tienen defectos graves. Todos requieren meses de modificaciones antes de estar realmente operativos. Pero en los informes oficiales, cada submarino completado cuenta como una unidad lista para combate. Los números son impresionantes. En mayo, 6 submarinos completados, en junio, 8, en julio, 12. Lo que los informes no dicen es cuántos de esos submarinos pueden realmente sumergirse sin riesgo de hundirse. ¿Cuántos tienen sistemas eléctricos confiables? ¿Cuántos están equipados con torpedos funcionales? ¿Cuántos tienen tripulaciones entrenadas? La respuesta a todas estas preguntas es: casi ninguno. Mientras tanto, la guerra continúa su propio ritmo inexorable. En junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía. En julio, el Ejército Rojo destruye 28 divisiones alemanas en Bielorrusia. En agosto, París es liberada. En septiembre, los aliados occidentales llegan a la frontera alemana. El mapa de Europa se contrae como una herida cerrándose al revés. En el túnel de Mittelwerk,
el prisionero polaco sigue soldando. Ha perdido 12 kilos. Sus manos tienen temblores permanentes. Cada noche sueña con pianos que no puede terminar de construir. Cada mañana despierta y suelda submarinos que quizás nunca navegarán. La paradoja ya no le parece cruel. Es simplemente la naturaleza del mundo en que vive ahora, un lugar donde el esfuerzo y el resultado están completamente desconectados. Ha aprendido a distinguir los trabajadores por su caminar. Los recién llegados caminan erguidos, todavía sorprendidos por las condiciones, todavía esperando que esto sea temporal. Los veteranos caminan encorvados, conservando energía, con la mirada fija en el suelo. Los moribundos caminan tambaleándose, sostenidos por compañeros que saben que en semanas o días ellos también necesitarán ser sostenidos. El prisionero polaco está en la categoría de veterano. Ha sobrevivido 8 meses en el túnel, que es más que la mayoría. Sobrevive porque suelda bien, porque los capataces necesitan soldadores competentes, porque su perfección técnica tiene valor incluso aquí. Es una moneda obscena, comprar días de vida con la calidad de armas enemigas, pero es la única moneda que tiene. Un día de octubre, mientras suelda una sección de proa, el prisionero polaco nota algo extraño. La placa de acero tiene marcas de lima en los bordes. Alguien ha modificado esta pieza a mano. Eso significa que no encajaba con la sección adyacente. Eso significa que hubo un error de fabricación. Eso significa que este casco, cuando esté bajo presión en el fondo del océano, tendrá un punto débil. Podría reportarlo. Debería reportarlo. Un soldador competente tiene la responsabilidad de señalar defectos estructurales. Pero entonces recuerda, es octubre de 1944. Los aliados han liberado Francia, Bélgica, Holanda. Los soviéticos están en Polonia. El Reich se desmorona. Esta máquina que está construyendo probablemente nunca verá el océano. Y si por algún milagro lo hace, será tripulada por muchachos que eligieron servir a un régimen que lo ha esclavizado. El prisionero polaco mira la marca de lima durante largo rato. Luego suelda sobre ella, cubriendo la evidencia, sellando el defecto dentro del casco. Es el primer acto deliberado de sabotaje que comete. No siente culpa. No siente satisfacción. Siente simplemente el peso de una decisión que nunca debería haber tenido que tomar. Esa noche, en su litera, el prisionero polaco piensa en los muchachos que tripularán ese submarino. Imagina sus rostros. Imagina el momento cuando el casco ceda, cuando el agua del Atlántico entre a presión, cuando entiendan en sus últimos segundos que van a morir. Imagina sus madres recibiendo telegramas, sus novias esperando cartas que nunca llegarán. Pero luego imagina a su propia familia. Su esposa y sus 2 hijas, deportadas a algún lugar del este que no conoce. Imagina que están vivas, aunque sabe que probablemente no. Imagina que lo están esperando. E imagina que cuando esta guerra termine, cuando salga de este túnel, tendrá que vivir con lo que ha hecho aquí. La pregunta que lo mantiene despierto no es si sabotear armas alemanas está justificado. La pregunta es, ¿puede un hombre mantener su humanidad cuando cada decisión es imposible? No tiene respuesta. Solo tiene sueño, y hambre, y el conocimiento de que mañana volverá a soldar. Noviembre de 1944. En la base de entrenamiento del Báltico, el hijo del maestro de Baviera finalmente recibe su asignación. Será el operador de sonar en uno de los nuevos tipo 21. Su submarino está siendo completado en Hamburgo y estará listo para operaciones en enero. La noticia debería emocionarlo. En cambio, siente una aprensión que no puede nombrar. Durante meses, él y sus compañeros han entrenado en simuladores, han practicado procedimientos, han estudiado manuales. Pero nunca han visto el submarino real. Nunca han entrado en uno. Los instructores les aseguran que los simuladores son idénticos, que el entrenamiento es suficiente, que estarán perfectamente preparados. Pero el hijo del maestro nota cosas que los instructores no dicen. Nota que las fechas de despliegue se posponen constantemente. Nota que compañeros asignados a submarinos listos siguen en la base semanas después de la fecha prevista de partida. Nota que cuando preguntan por qué, las respuestas son vagas, modificaciones técnicas, ajustes finales, calibraciones de equipos. En diciembre, su instructor, un veterano de 32 años con 3 patrullas en el Atlántico, lo llama a su oficina. Cierran la puerta. El instructor se sienta pesadamente, enciende un cigarrillo, mira al muchacho con expresión cansada. Voy a decirte algo que no debería decirte, comienza el instructor. Tu submarino no estará listo en enero.
Probablemente no estará listo en marzo. Quizás nunca esté listo. Los tipo 21 tienen problemas. Problemas serios. Algunos están siendo desmantelados antes de botarse. Otros se botan y se hunden en las pruebas. Los que funcionan necesitan meses de reparaciones. El hijo del maestro siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Entonces, ¿por qué seguimos entrenando? El instructor da una calada larga. Porque oficialmente, todo está bien. Oficialmente, estamos produciendo el mejor submarino del mundo a razón de 20 por mes. Oficialmente, vamos a cambiar el curso de la guerra. Y oficialmente, yo no te he dicho nada de esto. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, estamos perdiendo la guerra a una velocidad que hace que todos estos submarinos sean irrelevantes. Pero nadie en Berlín quiere escucharlo. Así que seguimos fingiendo. Seguimos entrenando tripulaciones para barcos fantasma. Seguimos fabricando máquinas que no funcionan. Y cuando todo colapse, no si, sino cuando, los informes oficiales dirán que hicimos todo lo que pudimos. El instructor aplasta el cigarrillo. Mi consejo, mantén la cabeza baja. Completa tu entrenamiento. Si te asignan a un submarino operativo, sirve lo mejor que puedas. Si la guerra termina antes, considera que tuviste suerte. El hijo del maestro sale de la oficina sintiéndose como si le hubieran quitado una venda de los ojos. Durante meses ha creído en la promesa del tipo 21. Ha imaginado que tripular esta máquina revolucionaria le daría una oportunidad de sobrevivir. Ahora entiende que la promesa era humo. Que las máquinas revolucionarias son complejas. Que la complejidad requiere tiempo. Y que el tiempo es el lujo que ya no tienen. Esa noche, en el comedor de la base, escucha a sus compañeros hablar con entusiasmo sobre sus futuras asignaciones. Hablan de hundir mercantes aliados, de sumergirse a profundidades imposibles, de velocidades que ningún escolta puede igualar. Hablan con la confianza de muchachos que creen en lo que les han enseñado. El hijo del maestro no los contradice. No les cuenta lo que el instructor le dijo. Deja que mantengan su fe. Porque quizás, piensa, la fe es lo único que les queda. Diciembre de 1944. El invierno llega con furia inusual. En el túnel de Mittelwerk, la temperatura baja hasta el punto que el aliento se condensa en nubes visibles. Los prisioneros trabajan con manos entumecidas, temen enfermar porque la enfermedad significa la cámara de gas. El prisionero polaco ha sobrevivido un año completo. Es un milagro estadístico. Su peso ha bajado a niveles que harían que un médico lo declarara cerca de la muerte. Pero sigue soldando. En los astilleros de ensamblaje, el trabajo continúa bajo lonas que esconden las actividades de los aviones de reconocimiento aliados. Los bombardeos son frecuentes ahora. No cada noche, pero sí cada semana. Las sirenas suenan, los trabajadores corren a refugios, las bombas caen. A veces aciertan. Un astillero en Kiel es destruido en noviembre, junto con 3 tipo 21 casi terminados. Una fábrica de componentes en Bremen es arrasada en diciembre. La red logística, ya tenue, se vuelve fantasmal. El capataz de Hamburgo, que ya no escribe su diario, supervisa ahora el ensamblaje final en uno de los pocos astilleros que permanecen operativos. Ha visto completarse docenas de submarinos. Ha visto cómo cada uno requiere semanas de correcciones. Ha visto submarinos botados que no pueden sumergirse correctamente. Ha visto submarinos que se sumergen pero no pueden emerger. Ha visto motores que fallan, baterías que explotan, cascos que se agrietan bajo presión. Y sin embargo, sigue supervisando. Sigue corrigiendo. Sigue intentando que estas máquinas imposibles funcionen. No porque crea en la victoria. No porque confíe en la promesa del arma milagrosa. Sino porque es un ingeniero, y los ingenieros terminan lo que empiezan. Es un principio que trasciende la guerra, la política, la cordura. Es lo único que le queda. En Navidad, el astillero completa su 20º tipo 21. Hay una pequeña celebración, raciones extra de ron, un discurso del comandante del astillero sobre el deber y el sacrificio. El capataz bebe su ron en silencio y mira el submarino recién completado. Es hermoso, como todos. Y como todos, tiene docenas de defectos ocultos que tomará meses descubrir y corregir. Esa noche, caminando de vuelta a su alojamiento entre ruinas de edificios bombardeados, el capataz se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué toda esta desesperación? ¿Para qué miles de hombres trabajando hasta la muerte fabricando armas que llegan demasiado tarde?
¿Para qué la perfección técnica en servicio de una causa perdida? No tiene respuesta. Solo tiene el frío de diciembre y las estrellas sobre las ruinas, y el conocimiento de que mañana volverá al astillero porque no sabe hacer otra cosa. Enero de 1945. El frente se colapsa. Los soviéticos lanzan una ofensiva masiva en Polonia y avanzan 300 kilómetros en 2 semanas. Las fábricas en el este son evacuadas apresuradamente. Mittelwerk recibe su última remesa de prisioneros, hombres de campos orientales evacuados antes de que lleguen los soviéticos. Llegan en tren, apretados en vagones sin calefacción. La mitad están muertos o moribundos cuando las puertas se abren. El prisionero polaco ve llegar a estos nuevos esclavos y reconoce en sus rostros su propio pasado. El shock, la incredulidad, el lento colapso de la esperanza. Quiere decirles que sobrevivan haciendo su trabajo perfectamente. Quiere decirles que la perfección es un tipo de resistencia. Pero también sabe que la perfección no salva a nadie. Solo compra tiempo. Y el tiempo se está acabando para todos. En febrero, el Ministerio de Armamento revisa los objetivos de producción hacia abajo por primera vez. No es una admisión de derrota, nunca usan esa palabra, sino un reajuste de prioridades. Los recursos deben concentrarse en submarinos casi completados. Los nuevos proyectos se posponen indefinidamente. Es una forma burocrática de decir, hemos perdido la carrera. Pero incluso mientras la producción se ralentiza, los submarinos siguen completándose. En febrero, 8. En marzo, 5. En abril, 3. No son las cifras astronómicas prometidas, pero son reales. Son máquinas funcionales, más o menos. Son el resultado de millones de horas de trabajo, decenas de miles de vidas esclavas, la movilización de recursos industriales de un continente. ¿Y cuántos están realmente listos para combate? A finales de abril de 1945, cuando el Reich se cuenta en días, hay exactamente 2 tipo 21 que han completado entrenamiento operacional y están listos para patrullar el Atlántico. 2. De cientos construidos. Uno de ellos realiza una patrulla de combate a finales de abril. Sale de Noruega, navega sumergido durante 4 días, no encuentra objetivos enemigos, regresa. Es la única misión operativa del tipo 21 en toda la guerra. Demuestra que el diseño funciona, el submarino se comporta exactamente como el ingeniero de las gafas redondas prometió, pero demuestra algo más importante, llegó demasiado tarde. El segundo submarino operativo recibe órdenes de patrullar el 4 de mayo. Las órdenes son canceladas el 5 de mayo cuando Alemania se rinde incondicionalmente. Abril de 1945, última semana. El hijo del maestro de Baviera nunca tripuló su submarino. Su asignación fue pospuesta en enero, luego en febrero, luego indefinidamente. En abril recibe órdenes diferentes, unirse a una unidad de defensa territorial cerca de Hamburgo. Es un eufemismo. La defensa territorial consiste en muchachos y ancianos con rifles obsoletos esperando a tropas británicas que avanzan con tanques. Pero el hijo del maestro tiene suerte, su unidad se rinde el 1 de mayo sin disparar un tiro. Un oficial británico, que antes de la guerra era maestro de escuela en Yorkshire, procesa su rendición con eficiencia burocrática. Le pregunta qué hacía en la marina. El hijo del maestro explica que estaba entrenando para tripular el nuevo submarino. ¿El tipo 21? Pregunta el oficial británico en alemán sorprendentemente fluido. Hemos capturado varios. Máquinas impresionantes. Una lástima que las construyeran 2 años tarde. El hijo del maestro asiente. No dice que nunca vio uno completo. No dice que pasó un año entrenando en simuladores para una guerra que ya estaba perdida. Simplemente asiente y es procesado y enviado a un campo de prisioneros donde pasará 8 meses antes de ser liberado. Años después, cuando es profesor de matemáticas en una escuela de Múnich, a veces sus estudiantes le preguntan sobre la guerra. Les cuenta que entrenó para tripular submarinos pero nunca sirvió en uno. Les cuenta que la guerra terminó antes de que su asignación fuera efectiva. No les cuenta sobre las horas en simuladores, sobre la fe que tuvo y perdió, sobre el instructor que le dijo la verdad en diciembre. Pero a veces, cuando enseña sobre sistemas complejos o proyectos de ingeniería, menciona el tipo 21 como ejemplo. La mejor máquina del mundo, les dice a sus estudiantes, completamente inútil porque llegó demasiado tarde. Recuerden esto, el tiempo es tan importante como el diseño. Una solución perfecta en el momento equivocado no es solución. Mayo de 1945.
Mittelwerk es liberado por tropas estadounidenses. El túnel está vacío. Los prisioneros sobrevivientes fueron evacuados semanas antes en marchas de la muerte hacia ninguna parte. La maquinaria está intacta. Las secciones de submarinos a medio construir permanecen en sus puestos de trabajo como esqueletos de ballenas. El aire todavía huele a metal y muerte. Los soldados estadounidenses exploran el túnel con linternas. Encuentran documentos, diagramas, manuales de construcción. Encuentran herramientas organizadas con precisión alemana. Encuentran barracas donde vivían los esclavos, excepto que vivir es una palabra generosa para la existencia que tenían ahí. Un coronel de inteligencia estadounidense supervisa la captura de documentos técnicos. Es un ingeniero en la vida civil, trabaja para una compañía automotriz en Detroit. Examina las secciones de submarino a medio completar con admiración profesional. Dios mío, murmura. Esto es manufactura de vanguardia. Construcción modular. Tolerancias de precisión. Si hubieran tenido esto en 1942, habríamos estado jodidos. Su asistente, un teniente de Brooklyn, señala las condiciones de las barracas. Si hubieran tratado a sus trabajadores como humanos en lugar de esclavos, quizás lo habrían logrado a tiempo. El coronel asiente lentamente. Es una verdad que se repetirá en informes de inteligencia, en estudios de posguerra, en análisis históricos. El tipo 21 falló no por deficiencias técnicas sino por inhumanidad sistemática. La decisión de usar trabajo esclavo introdujo ineficiencias fatales. Los prisioneros hambrientos y moribundos no podían mantener estándares de calidad. Los capataces aterrorizados no podían reportar problemas sin arriesgar castigo. El sistema completo estaba estructurado para ocultar errores, no para corregirlos. Pero hay otra verdad, más profunda, incluso sin esclavitud, el tipo 21 probablemente habría llegado tarde. El diseño era demasiado ambicioso para el tiempo disponible. La manufactura modular en la escala imaginada era imposible con la tecnología de 1943. Y sobre todo, el tiempo de desarrollo necesario para una máquina tan revolucionaria no podía comprimirse simplemente ordenándolo. El tipo 21 era una idea brillante aplicada a un problema real. Pero las ideas brillantes requieren tiempo para convertirse en realidad. Y el tiempo era el lujo que el Reich ya no tenía cuando el diseño fue aprobado. El prisionero polaco que fabricaba pianos sobrevive a la evacuación de Mittelwerk. Sobrevive a la marcha de la muerte. Sobrevive a las últimas semanas caóticas de la guerra. En junio de 1945, es liberado por tropas británicas cerca de la frontera danesa. Pesa 38 kilos. Tiene 33 años pero parece 60. Sus manos, que una vez podían tocar Chopin con precisión perfecta, tiemblan constantemente. Le toma 6 meses de recuperación en un campo de desplazados antes de poder caminar sin ayuda. Le toma 1 año antes de poder comer una comida completa sin vomitar. Le toma 3 años antes de que los temblores en sus manos disminuyan lo suficiente para trabajar. Vuelve a Varsovia en 1946. Su familia no está. Nunca sabrá exactamente qué les pasó. Hay registros incompletos, testimonios contradictorios, el tipo de vacío de información que es en sí mismo una respuesta. Probablemente murieron en 1943. Probablemente rápido. Él elige creer esto. Intenta reconstruir su vida. Consigue trabajo en una fábrica de instrumentos musicales nacionalizada. No fabrica pianos, esos requieren una delicadeza que sus manos ya no poseen, sino instrumentos más simples, flautas, clarinetes, cajas de resonancia. Es trabajo honesto que paga poco. Le permite vivir. Nunca habla de Mittelwerk. Cuando conocidos le preguntan dónde pasó la guerra, dice trabajos forzados y cambia el tema. No menciona los submarinos. No menciona las soldaduras. No menciona el defecto que deliberadamente selló dentro de un casco que quizás llevó a hombres a su muerte. Pero piensa en ello. Cada noche, antes de dormir, se pregunta si el submarino que saboteó alguna vez navegó. Se pregunta si el defecto fue descubierto en las pruebas o si fue descubierto en el fondo del Atlántico. Se pregunta cuántos hombres murieron por su decisión. Y luego se pregunta, si pudiera regresar a ese momento en octubre de 1944, ¿haría lo mismo? La respuesta cambia dependiendo del día. A veces piensa que sí, que estaba justificado, que eran enemigos y él estaba en guerra. A veces piensa que no, que esos muchachos eran inocentes como él, víctimas de la misma máquina. A veces piensa que la pregunta misma está mal planteada,
que no hay justificación o culpa en situaciones diseñadas para ser imposibles. Eventualmente deja de preguntarse. Simplemente vive con el peso. Es lo único que puede hacer. Muere en 1967, a los 55 años, de un ataque al corazón. En su funeral, un antiguo compañero de Mittelwerk, uno de los pocos sobrevivientes que lo conoció allí, le dice a la viuda: era el mejor soldador que tuve el privilegio de conocer. Sus soldaduras eran perfectas. Salvó vidas con su perfección. La viuda asiente y sonríe tristemente y no menciona las pesadillas que su marido tenía cada noche, ni las veces que lo encontraba mirando sus manos temblorosas con expresión de horror, ni la forma en que susurraba "lo siento" en sueños a personas que ella nunca conoció. El capataz de Hamburgo, el ingeniero de puentes, sobrevive a la guerra. Su astillero es capturado intacto por tropas británicas en mayo de 1945. Es interrogado extensamente sobre los procedimientos de construcción del tipo 21. Es cooperativo, técnico, honesto sobre los problemas que enfrentaron. Los británicos están impresionados por su competencia. Uno de los oficiales de inteligencia le pregunta si consideraría trabajar para ellos, ayudando a evaluar la tecnología capturada. El capataz se niega cortésmente. Explica que ha tenido suficiente de submarinos, suficiente de guerra, suficiente de construir máquinas destinadas a matar. Quiere volver a construir puentes. Estructuras que conectan, no que destruyen. Vuelve a su profesión en 1947. Trabaja en la reconstrucción de Alemania Occidental, diseñando puentes sobre ríos y autopistas. Es competente, confiable, nunca rehúsa un proyecto. Pero sus colegas notan algo extraño: nunca diseña puentes de acero. Solo de hormigón. Cuando le preguntan por qué, dice que el hormigón es más duradero, más versátil, más apropiado para las necesidades modernas. La verdad, que nunca dice, es que no puede soportar trabajar con acero. El olor del acero caliente, el sonido de las soldaduras, el brillo del metal pulido, todo le recuerda el túnel, los submarinos, las caras de los prisioneros. Así que diseña en hormigón y trata de no pensar en lo que dejó atrás. Se retira en 1972 a los 61 años. Muere en 1989, semanas antes de que caiga el muro de Berlín. En su obituario, se menciona que fue un ingeniero distinguido que contribuyó a la reconstrucción de posguerra. Se menciona que diseñó 18 puentes en Alemania Occidental. No se menciona que pasó 2 años supervisando la construcción de submarinos con trabajo esclavo. No se menciona el diario que mantuvo y que, tras su muerte, su viuda encuentra y quema sin leerlo porque algunas verdades son demasiado pesadas para compartir. El ingeniero de las gafas redondas, el creador del tipo 21, sobrevive a la guerra y tiene una vida muy diferente. Los británicos lo encuentran en junio de 1945 en una pequeña casa en las afueras de Hamburgo. Está destruido, no físicamente sino espiritualmente. Su gran diseño, su submarino revolucionario, fue construido a medias y usado casi nada. Miles de hombres murieron fabricándolo. Miles más pudieron haber muerto tripulándolo si la guerra hubiera durado más. Los británicos lo llevan a Inglaterra. Lo interrogan durante semanas. Le muestran ejemplares capturados del tipo 21. Le piden que explique cada sistema, cada innovación. Toma apuntes meticulosos. Hace diagramas. Responde cada pregunta con honestidad técnica. Y entonces algo inesperado sucede: los británicos le ofrecen un trabajo. No es exactamente un trabajo. Es más como una consultoría. Ayudarles a entender el tipo 21. Ayudarles a diseñar mejoras. Eventualmente, ayudarles a diseñar submarinos británicos basados en los principios del tipo 21. Es una oferta generosa considerando que hace 6 meses estaban en bandos opuestos. El ingeniero acepta. No porque ame a los británicos. No porque quiera redimirse. Sino porque es un ingeniero, y cuando un ingeniero tiene una idea que funciona pero nunca fue completamente realizada, la necesidad de verla realizada correctamente es más fuerte que cualquier lealtad política. Pasa 3 años en Inglaterra trabajando en submarinos. Su diseño, refinado y mejorado, se convierte en la base de toda una generación de submarinos británicos de posguerra. Las ideas del tipo 21, baterías grandes, casco hidrodinámico, velocidad submarina, se vuelven estándar. Los soviéticos copian el diseño capturado. Los estadounidenses estudian ejemplares capturados. Los franceses construyen versiones propias. En 1948, el ingeniero vuelve a Alemania.
Trabaja para astilleros comerciales diseñando barcos mercantes. Nunca vuelve a diseñar un submarino militar. Cuando periodistas le preguntan sobre el tipo 21, responde con cortesía profesional: fue un buen diseño, llegó tarde, influyó en desarrollos posteriores. No menciona las noches sin dormir. No menciona los informes sobre submarinos perdidos. No menciona que cada vez que ve el océano se pregunta cuántos hombres están en el fondo por decisiones que él tomó en un tablero de dibujo. Se retira en 1968. Muere en 1977, a los 75 años. En su obituario, los periódicos técnicos lo celebran como un innovador, el padre del submarino moderno, el hombre cuyas ideas cambiaron la guerra naval. Es todo cierto. También es cierto que su innovación llegó demasiado tarde para cumplir su propósito y demasiado temprano para evitar el sufrimiento que causó. La historia recordará el tipo 21 como una máquina adelantada a su tiempo. El ingeniero, en sus últimos años, lo veía diferente, una idea correcta aplicada en el momento equivocado por las razones equivocadas. El problema no fue técnico. Fue temporal. Fue moral. Fue la arrogancia de creer que la brillantez puede compensar la inhumanidad, que la innovación puede sustituir la ética, que las ideas pueden existir separadas de sus consecuencias. Aprendió esto demasiado tarde. Pero lo aprendió. Junio de 1945. En el puerto de Trondheim, bajo una lluvia fina que convierte el muelle en un espejo oscuro, un oficial soviético toca el casco de un submarino alemán capturado. Son las 6 de la mañana. La guerra terminó hace 3 semanas, pero aquí, en este puerto noruego todavía lleno de banderas de rendición, la verdadera batalla acaba de comenzar. El oficial tiene 38 años y antes de la guerra diseñaba locomotoras en Leningrado. Ahora examina submarinos con la intensidad de un hombre que busca secretos. Sus dedos recorren el acero con delicadeza casi reverente, sintiendo la suavidad de las líneas, la precisión de las soldaduras, la forma imposiblemente aerodinámica del casco. Esto no es un arma, murmura a su asistente en ruso. Es un manual. El asistente, un joven ingeniero de Moscú que nunca ha visto el mar antes de esta misión, no entiende la diferencia. Para él, un submarino es un submarino, un tubo de acero que se hunde y dispara torpedos. El oficial mayor sabe mejor. Ha estudiado informes de inteligencia durante años. Ha interrogado a prisioneros alemanes. Ha visto fotografías borrosas tomadas por espías. Pero nada, ningún informe, ninguna fotografía, ningún testimonio, lo preparó para esto. El submarino frente a él es diferente a todo lo que ha visto. No tiene la superestructura voluminosa de submarinos convencionales. No tiene la forma de barco adaptada torpemente a la inmersión. Es puro, limpio, diseñado desde cero para un propósito único: vivir bajo el agua. Y el oficial soviético, mirándolo bajo la lluvia noruega, entiende con claridad cristalina que quien domine esta tecnología dominará los océanos de la posguerra. No es el único que lo entiende. En ese mismo puerto, separados por docenas de metros y décadas de suspicacia mutua, hay equipos estadounidenses y británicos realizando sus propias evaluaciones. Todos corteses. Todos cooperativos. Todos absolutamente determinados a llevarse los mejores ejemplares antes que los demás. La carrera ha comenzado. Retrocedamos 3 semanas, a los días caóticos inmediatamente después de la rendición alemana. Los ejércitos aliados barren Europa capturando no solo soldados sino conocimiento. Científicos de cohetes, documentos de investigación, prototipos de aviones a reacción, fábricas químicas, reactores experimentales. Y submarinos. Especialmente submarinos. Hay docenas de ellos dispersos por puertos alemanes y noruegos. Algunos están intactos. Algunos están hundidos en aguas poco profundas. Algunos están a medio construir en astilleros bombardeados. Todos son valiosos. Pero el verdadero premio, el que todas las potencias aliadas buscan con urgencia apenas contenida, son los ejemplares del tipo 21. Un capitán de la Marina estadounidense lidera uno de los primeros equipos de captura. Tiene 42 años, sirvió en submarinos durante toda la guerra, hundió mercantes japoneses en el Pacífico. Es veterano, competente, y profundamente escéptico de las afirmaciones sobre superioridad técnica alemana. Ha escuchado demasiadas historias sobre armas milagrosas que resultaron ser propaganda. Así que cuando recibe órdenes de localizar y asegurar submarinos del tipo 21, su reacción inicial es cierto fastidio. Más mitos sobre genios alemanes, piensa. Más exageraciones de inteligencia.
Su escepticismo dura exactamente hasta que entra en el primer ejemplar capturado. Es en Hamburgo, a mediados de mayo. El submarino está atracado en un muelle bombardeado, custodiado por infantes de marina estadounidenses que no saben qué tienen entre manos. El capitán estadounidense sube a bordo con su equipo de técnicos. Descienden por la escotilla. Y lo primero que nota, antes incluso de ver los controles o los sistemas, es el espacio. Los submarinos en los que el capitán sirvió eran claustrofóbicos. Cada centímetro aprovechado, tuberías y cables colgando por todas partes, tripulantes apretados como sardinas. Este es diferente. Los compartimentos son más amplios. Los pasillos más anchos. Los sistemas están organizados con lógica casi arquitectónica. No es espacioso exactamente, sigue siendo un tubo de acero bajo el agua, pero hay una sensación de diseño deliberado que falta en submarinos convencionales. Luego mira los controles. Y su escepticismo se evapora completamente. «Santo Dios», murmura. Uno de sus técnicos, un ingeniero eléctrico de Boston, está examinando el panel de control de inmersión con expresión de asombro casi religioso. «Señor», dice el técnico, «esto es hidráulico. Todo el sistema de inmersión es hidráulico. No hay válvulas manuales. No hay ruedas gigantes que requieren 3 hombres para girar. Solo, palancas». El capitán entiende las implicaciones inmediatamente. Los submarinos convencionales requieren tripulaciones grandes porque muchas operaciones son manuales. Sumergirse rápido significa docenas de hombres corriendo a sus puestos, girando válvulas, operando bombas. Este submarino puede hacer lo mismo con una fracción del personal. Lo que significa más espacio para provisiones. Lo que significa patrullas más largas. Lo que significa, pasa las siguientes 4 horas explorando el submarino con su equipo. Cada descubrimiento es más impresionante que el anterior. Las baterías ocupan 2 compartimentos completos, triple capacidad que submarinos estadounidenses. Los motores eléctricos son silenciosos y potentes. El sistema de recarga de baterías puede funcionar a profundidad de periscopio. El casco tiene forma hidrodinámica que minimiza resistencia. Pero lo que realmente lo impresiona no son los componentes individuales. Es la filosofía del diseño. Este no es un barco de superficie al que alguien añadió la capacidad de sumergirse. Es un submarino verdadero, diseñado desde cero para vivir bajo el agua. Cada sistema, cada decisión de diseño, cada característica está optimizada para operación submarina. Esa noche, el capitán estadounidense escribe un informe para el mando naval. Es inusualmente largo, normalmente mantiene sus informes concisos, pero no puede evitarlo. Necesita transmitir la importancia de lo que ha encontrado. Necesita que entiendan que esto no es solo otro submarino enemigo capturado. Es un salto cualitativo. Es el futuro. Su informe termina con una recomendación simple: debemos obtener todos los ejemplares intactos posibles y estudiarlos exhaustivamente. El país que domine esta tecnología dominará la guerra submarina de posguerra. No sabe que oficiales soviéticos y británicos están escribiendo informes casi idénticos al mismo tiempo. La operación de captura se convierte rápidamente en una competición no declarada entre aliados que técnicamente siguen siendo amigos pero que ya miran hacia el futuro con recelo. Los acuerdos de Yalta dividieron Europa. Ahora, en estos puertos alemanes y noruegos, están dividiendo el botín tecnológico. Los estadounidenses tienen ventaja inicial. Sus fuerzas ocupan la mayor parte de Alemania Occidental, incluidos importantes astilleros navales. Capturan docenas de submarinos en varios estados de completitud. Algunos pueden navegar con reparaciones menores. Otros necesitan trabajo extenso. Todos son catalogados, evaluados, transportados. Los británicos, con su larga tradición naval, son igualmente agresivos. Un comandante de la Armada Real, aristócrata de antigua familia naval, veterano del Atlántico, lidera las operaciones de captura en el norte de Alemania. Es metódico, despiadado en su eficiencia, y tiene órdenes claras: asegurar suficientes ejemplares del tipo 21 para evaluación completa. No solo 1 o 2. Suficientes para pruebas destructivas, estudios comparativos, y eventualmente, ingeniería inversa. El comandante británico entiende algo que muchos de sus colegas todavía no captan: la guerra que acaba de terminar fue ganada, en parte crucial, por submarinos alemanes casi venciendo el bloqueo del Atlántico. Solo la innovación aliada, radar mejorado, aviones de largo alcance, tácticas de escolta coordinadas, cambió la marea.
Pero el tipo 21 representa un nuevo cambio. Si los alemanes hubieran tenido estos submarinos operativos 2 años antes, si hubieran tenido tiempo de resolver los problemas de producción, el resultado de la guerra podría haber sido diferente. No es una idea cómoda. Pero es una idea que el comandante británico no puede ignorar. Organiza equipos de técnicos navales para evaluar cada submarino capturado. Algunos son transportados a Gran Bretaña para estudio detallado. Otros son sometidos a pruebas de mar bajo bandera británica. El comandante personalmente participa en varias de estas pruebas, navegando en submarinos alemanes con tripulaciones británicas que están aprendiendo sobre la marcha. La primera inmersión es reveladora. El comandante británico ha servido en submarinos durante 15 años. Conoce sus limitaciones íntimamente. Conoce el proceso lento de sumergirse, el ruido de las bombas de lastre, el tiempo que toma alcanzar profundidad segura. Conoce la vulnerabilidad de un submarino durante esos minutos críticos. Este submarino se sumerge en menos de la mitad del tiempo. Los controles hidráulicos responden instantáneamente. El descenso es suave, controlado, silencioso. A 50 metros de profundidad, el comandante ordena velocidad máxima. El submarino acelera con potencia que toma a la tripulación por sorpresa. Uno de los timoneles pierde el control momentáneamente y el submarino se inclina bruscamente. Correcciones rápidas estabilizan el curso, pero el mensaje es claro: esta máquina es más potente que cualquier cosa a la que están acostumbrados. Esto cambia todo, dice el comandante británico esa noche a su oficial ejecutivo. Están en cubierta, el submarino alemán flotando tranquilamente en el Báltico. Todo lo que sabemos sobre guerra antisubmarina se basa en submarinos lentos bajo el agua. Submarinos que tienen que emerger para cargar baterías. Submarinos que pueden ser perseguidos y destruidos con tácticas convencionales. Pero esto, señala el casco oscuro. Esto puede superar a nuestras escoltas. Puede permanecer sumergido durante días. Puede atacar y desaparecer antes de que sepamos dónde está. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos, responde el comandante simplemente. Aprendemos todo lo que podamos. Copiamos lo que funciona. Mejoramos lo que no. Y nos aseguramos de que nuestros submarinos de próxima generación incorporen estas lecciones. Es una decisión pragmática. También es una admisión implícita: los alemanes, a pesar de perder la guerra, ganaron la carrera tecnológica submarina. Los aliados tienen que alcanzarlos. Mientras tanto, los soviéticos enfrentan un desafío diferente. Tienen acceso a menos submarinos capturados. Los acuerdos de ocupación les dieron control sobre menos territorio con astilleros navales, pero compensan con intensidad. El oficial que tocó el casco en Trondheim lidera un equipo de ingenieros soviéticos con una misión clara: no solo estudiar estos submarinos, sino reproducirlos. Es una orden que viene desde lo más alto. Stalin entiende que la Unión Soviética salió de la guerra con un ejército terrestre masivo pero una armada relativamente débil. Los océanos del mundo están dominados por flotas estadounidenses y británicas. Para competir en la nueva realidad geopolítica, la Unión Soviética necesita proyección naval. Y la forma más rápida de obtenerla es a través de submarinos. El oficial soviético y su equipo trabajan con urgencia que roza la desesperación. Miden cada dimensión del casco. Fotografían cada sistema. Desmantelan componentes eléctricos para entender su construcción. Toman muestras de acero para análisis metalúrgico. Cada tornillo, cada cable, cada válvula es documentada con precisión obsesiva. Pero no es solo recopilación de datos. El oficial soviético busca entender los principios. ¿Por qué esta forma de casco específica? ¿Por qué esta configuración de baterías? ¿Por qué estos motores eléctricos en lugar de otros? Cada decisión de diseño tiene una razón. Cada razón contiene una lección. Una noche, trabajando tarde en el submarino capturado, el oficial soviético tiene una conversación con un ingeniero alemán que fue capturado junto con el barco. El alemán tiene 52 años, pasó toda su carrera diseñando motores navales. Está cooperativo, la guerra terminó, no tiene lealtad particular al régimen caído, y responde preguntas con honestidad técnica. La clave, explica el ingeniero alemán en su alemán que el oficial soviético entiende imperfectamente, no es ningún componente individual. Es el sistema completo. Cada parte está optimizada para trabajar con las otras. El casco reduce resistencia, lo que permite motores más pequeños para la misma velocidad. Motores más pequeños requieren menos energía,
lo que permite baterías más eficientes. Baterías más eficientes permiten patrullas más largas. Todo está conectado. El oficial soviético asiente. Es un concepto que entiende bien. Las locomotoras que diseñaba antes de la guerra operaban con la misma lógica, sistemas integrados donde cada componente afecta a todos los demás. Pero aplicar esta filosofía a submarinos requiere repensar todo desde cero. ¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar esto?, pregunta. El ingeniero alemán considera. El diseño básico, 2 años. Resolver todos los problemas, 3 más. Pero se detiene, eligiendo palabras cuidadosamente. El diseño funcionó. Los problemas fueron de manufactura, logística, control de calidad. Si tuviéramos condiciones de construcción apropiadas, este submarino habría sido perfecto. ¿Condiciones apropiadas? Tiempo suficiente. Trabajadores capacitados. Cadena de suministro confiable. Control de calidad estricto. Las cosas básicas que requiere cualquier proyecto de ingeniería complejo. El alemán sonríe amargamente. En lugar de eso, tuvimos prisa, esclavos hambrientos y caos logístico. Construimos máquinas brillantes bajo las peores condiciones imaginables. La mayoría nunca funcionó correctamente. El oficial soviético piensa en esto. La Unión Soviética tiene tiempo ahora. Tiene trabajadores, quizás no siempre bien alimentados, pero al menos no esclavizados. Tiene una economía centralizada que puede movilizar recursos hacia proyectos prioritarios. Tiene, en resumen, precisamente las condiciones apropiadas que los alemanes nunca tuvieron. Si tuvieras que diseñar este submarino nuevamente, pregunta el oficial soviético, ¿qué cambiarías? El ingeniero alemán se anima. Pasan la siguiente hora discutiendo mejoras potenciales, baterías más potentes usando tecnología más reciente, sistemas de control automatizados, mejores materiales de casco. Es una conversación técnica entre profesionales que olvidan momentáneamente que hasta hace semanas estaban en bandos opuestos de una guerra total. Cuando terminan, el oficial soviético tiene páginas de notas. Pero más importante, tiene claridad sobre el camino adelante. No van a copiar el tipo 21 exactamente. Van a usar sus principios. Van a aprender sus lecciones. Van a construir algo nuevo que incorpore lo mejor del diseño alemán con capacidades soviéticas. Es el comienzo de una generación completa de submarinos soviéticos que dominarán las flotas del Pacto de Varsovia durante décadas. Mientras los técnicos estudian submarinos capturados, algo más está sucediendo, un cambio fundamental en cómo las armadas del mundo piensan sobre guerra submarina. Un joven oficial británico, llamémoslo simplemente el teniente, participa en algunas de las primeras patrullas de evaluación en submarinos capturados. Tiene 26 años, sirvió en submarinos convencionales durante los últimos 2 años de la guerra. Conoce la rutina íntimamente, emerger de noche para cargar baterías, atacar en superficie cuando sea posible, sumergirse solo cuando sea necesario. El submarino como barco de superficie que ocasionalmente se esconde bajo el agua. Su primera patrulla en un tipo 21 destruye completamente esta concepción. Salen de puerto sumergidos. Se mantienen sumergidos durante toda la patrulla de 5 días. Nunca emergen completamente, solo suben a profundidad de periscopio para recargar baterías usando el snorkel. Desde la perspectiva de cualquier observador en superficie, el submarino simplemente desapareció del mundo durante 5 días. El teniente encuentra la experiencia profundamente extraña. En submarinos convencionales, siempre había un ritmo, día sumergido, noche en superficie. Siempre sabías si era de día o de noche por donde estabas. Ahora, en este submarino, el tiempo se vuelve abstracto. No hay día ni noche. Solo profundidad y oscuridad constante. Pero también encuentra algo más, libertad táctica. En submarinos convencionales, cada decisión está limitada por la necesidad de emerger. ¿Perseguir ese mercante? Depende de cuánta batería queda. ¿Escapar de esa escolta? Solo si puedes llegar a aguas profundas antes de que la batería se agote. Todo está calculado, limitado, ansioso. En este submarino, las opciones se multiplican. Pueden perseguir objetivos a velocidades que ninguna escolta puede igualar. Pueden sumergirse a profundidades donde las cargas de profundidad son inefectivas. Pueden permanecer en áreas hostiles durante días sin necesidad de emerger. Es como cambiar de ajedrez bidimensional a ajedrez tridimensional. Una noche, o lo que el teniente piensa que es noche,
el reloj dice las 10 pero bajo el agua todo es igual. El comandante de la patrulla reúne a los oficiales para una discusión. El comandante es veterano, tiene cicatrices emocionales de demasiados compañeros perdidos en el Atlántico. Pero esta noche hay algo diferente en su expresión. Algo como esperanza cautelosa. Caballeros, comienza, hemos estado pensando en submarinos incorrectamente durante 50 años. Los tratamos como barcos que ocasionalmente se sumergen. Pero esto golpea el casco ligeramente. Esto nos muestra que un submarino debería ser una nave oceánica que ocasionalmente visita la superficie. Es un cambio completo de paradigma. El teniente interviene, ¿pero cómo cambia eso nuestras tácticas? Todo, responde el comandante. Absolutamente todo. La forma en que patrullamos. La forma en que atacamos. La forma en que nos defendemos. Si podemos permanecer sumergidos durante semanas, si podemos ir más rápido bajo el agua que en superficie, si podemos sumergirnos a profundidades donde las armas antisubmarinas convencionales no pueden alcanzarnos. Se detiene, dejando que las implicaciones se asienten. Entonces no somos cazadores que ocasionalmente se esconden. Somos depredadores que viven en un elemento que el enemigo apenas puede acceder. Es un concepto poderoso. También es aterrador si lo consideras desde la perspectiva opuesta. ¿Cómo cazas algo que nunca emerge? ¿Cómo defiendes contra un enemigo que puede estar en cualquier parte y que es más rápido que tus barcos de escolta? Estas preguntas ocuparán a las armadas del mundo durante las próximas décadas. Pero en este momento, en este submarino bajo el Mar del Norte, solo son posibilidades emocionantes y perturbadoras. La patrulla termina sin incidentes. Regresan a puerto, atracan, emergen parpadeando a la luz del sol después de 5 días de oscuridad perpetua. El teniente escribe un informe detallado sobre sus observaciones. Su conclusión es simple: este submarino no es solo mejor que nuestros diseños actuales. Representa una clase completamente diferente de arma naval. Recomiendo que todos los submarinos futuros incorporen estos principios. No sabe que informes similares están llegando a comandos navales en Washington, en Moscú, en París. No sabe que su patrulla de evaluación es una entre docenas siendo realizada simultáneamente por armadas de todo el mundo. No sabe que está participando en la mayor transferencia de tecnología militar de la posguerra. Solo sabe que ha visto el futuro. Y el futuro es sumergido. Los ejemplares capturados han sido estudiados exhaustivamente. Ahora comienza la siguiente fase: ingeniería inversa y adaptación. Pero aquí es donde las diferentes armadas divergen en sus enfoques. Los estadounidenses son típicamente pragmáticos. Un almirante de la Armada, veterano del Pacífico, comandante de grupos de submarinos durante la guerra, lidera la iniciativa de incorporar lecciones del tipo 21 en diseños estadounidenses. Es un hombre práctico que valora resultados sobre teoría. Su filosofía es simple: toma lo que funciona, mejora lo que no, construye rápido. Convoca a diseñadores navales estadounidenses para una serie de reuniones en Washington. La primera reunión es tensa. Los diseñadores son profesionales orgullosos. Han diseñado submarinos que ganaron la Guerra del Pacífico, que estrangularon las líneas de suministro japonesas, que contribuyeron decisivamente a la victoria. Ahora este almirante básicamente les está diciendo que aprendan de los alemanes. El almirante entiende la tensión. Comienza su presentación con tacto: caballeros, diseñaron submarinos excelentes. Ganamos la guerra con sus diseños. Pero la próxima guerra, si hay una próxima guerra, será diferente. Y necesitamos estar preparados. Proyecta fotografías de submarinos del tipo 21. Muestra datos de pruebas de rendimiento. Explica las ventajas tácticas. Lentamente, la resistencia en la sala se disuelve. Estos son ingenieros, no políticos. Los datos no mienten. No estoy sugiriendo que copiemos el diseño alemán directamente, continúa el almirante. Estoy sugiriendo que aprendamos sus principios. Diseño hidrodinámico. Baterías grandes. Controles automatizados. Enfoque en operación submarina primero, superficie segundo. Estos no son secretos alemanes. Son buenos principios de ingeniería que ellos aplicaron primero. Un diseñador senior, hombre de 60 años que ha estado diseñando submarinos desde antes de la Primera Guerra Mundial, levanta la mano. Almirante, con respeto, hemos estado construyendo submarinos exitosos durante décadas. ¿Por qué deberíamos repensar todo ahora? El almirante sonríe.
No es una sonrisa feliz. Porque los soviéticos están copiando estos diseños. Porque están construyendo flotas submarinas basadas en estos principios. Y porque si no los igualamos, la próxima vez que haya un conflicto, estaremos en el lado equivocado de la ventaja tecnológica. La sala queda en silencio. La Guerra Fría todavía no tiene nombre, pero ya tiene forma. El enemigo potencial ha cambiado de Alemania y Japón a la Unión Soviética. Y en esta nueva realidad, el dominio tecnológico es fundamental. Los diseñadores comienzan a trabajar. Durante los siguientes años, desarrollan una nueva generación de submarinos estadounidenses que incorporan lecciones del tipo 21. No son copias exactas, tienen mejoras basadas en tecnología estadounidense, tienen adaptaciones para necesidades estadounidenses específicas, pero los principios de diseño son claramente heredados. Cascos hidrodinámicos. Baterías expandidas. Automatización extensa. Enfoque en operación submarina. Estos submarinos de transición eventualmente llevarán a desarrollos más radicales. Propulsión nuclear, silos de misiles balísticos, sistemas de sonar sofisticados. Pero todos tienen el ADN del tipo 21. Todos son verdaderos submarinos, no barcos de superficie modificados. Los soviéticos toman un enfoque diferente, más directo, menos interesado en mejoras sutiles. Deciden esencialmente copiar el tipo 21 casi exactamente, con modificaciones solo donde la capacidad industrial soviética requiere ajustes. El oficial soviético de Trondheim, ahora promovido y asignado a un centro de diseño naval cerca de Leningrado, lidera este proyecto. Trabaja con un equipo de ingenieros que incluye varios alemanes capturados que aceptaron cooperar. Es un arreglo extraño, antiguos enemigos trabajando juntos, unidos por entusiasmo técnico y la alternativa no declarada de campos de trabajo siberianos. El principal ingeniero alemán del grupo es un hombre que llamaremos simplemente el profesor. Tiene 55 años, pelo completamente blanco, manos que tiemblan ligeramente, legado de un bombardeo que casi lo mata en 1944. Trabajó en el proyecto original del tipo 21, aunque no fue el diseñador principal. Conoce los sistemas íntimamente. Y está curiosamente entusiasta sobre este proyecto de reconstrucción. ¿No te molesta?, le pregunta un joven ingeniero soviético una noche. Están trabajando tarde, resolviendo problemas de diseño de baterías. Ayudar a construir para los soviéticos lo que diseñaste para Alemania. El profesor considera la pregunta mientras dibuja diagramas en una pizarra. ¿Molestarme? No. Me alivia. ¿Sabes cuál fue el mayor fracaso del tipo 21? No técnico. Temporal. Llegó demasiado tarde y fue construido demasiado rápido. Nunca funcionó como debía porque nunca tuvimos tiempo de hacerlo bien. Se vuelve hacia el joven ingeniero. Ahora tengo tiempo. Tengo recursos. Tengo la oportunidad de ver este diseño realizado correctamente. ¿Por qué me molestaría? Es una lógica que el ingeniero soviético entiende. También es conveniente para todos los involucrados. El profesor evita consecuencias de posguerra, los soviéticos obtienen conocimiento experto, y el diseño finalmente se realiza bajo condiciones apropiadas. Durante los siguientes meses, el equipo refina el diseño. Algunas adaptaciones son simples: usar acero soviético en lugar de alemán, ajustar dimensiones para capacidades de manufactura soviéticas. Otras son más complejas: mejorar sistemas eléctricos usando tecnología más reciente, modificar el sistema de recarga de baterías, aumentar profundidad máxima de operación. El primer prototipo soviético se bota en 1948. Es esencialmente un tipo 21 con mejoras menores. Las pruebas de mar son exitosas. El submarino funciona como prometido, mejor, de hecho, porque fue construido con cuidado en lugar de prisa desesperada. Los sistemas son confiables. Los controles responden correctamente. El casco no tiene las microfisuras que plagaron muchos ejemplares alemanes originales. El oficial soviético, ahora capitán de marina, supervisa las pruebas personalmente. Durante la primera inmersión profunda, se para en el compartimento de control recordando aquel día en Trondheim cuando tocó un casco capturado bajo la lluvia. 3 años después, ha ayudado a recrear esa máquina. No para Alemania. Para la Unión Soviética. Y funciona perfectamente. Esa noche, celebrando con su equipo en una cantina en Leningrado, el capitán soviético hace un brindis, por nuestros profesores alemanes, que nos enseñaron bien. Y por este submarino, que finalmente funciona como debía.
El profesor alemán, invitado a la celebración, levanta su vaso pero no dice nada. Está pensando en los hombres que murieron construyendo los originales. Está pensando en las tripulaciones que nunca navegaron en submarinos que pasaron años perfeccionando. Está pensando en la ironía de que su diseño finalmente alcanzó su potencial solo después de que Alemania perdió la guerra. Más tarde, caminando de vuelta a su alojamiento bajo la noche blanca de Leningrado, el profesor se pregunta, ¿es esto traición o simplemente ciencia? ¿Importa para quien trabaja si el conocimiento que produces es neutral? ¿O el contexto siempre define la moralidad de la innovación? No tiene respuestas. Solo tiene el conocimiento de que su diseño finalmente funciona. Y la sospecha de que funcionará contra países que una vez fueron sus aliados. La ciencia es neutral. Las armas no lo son. Los británicos, con su enfoque característico, buscan un término medio. No quieren copiar directamente, tienen orgullo en su larga tradición de diseño naval, pero tampoco pueden ignorar las ventajas del tipo 21. Su solución es híbrida, mantener elementos de diseño británico mientras incorporan principios alemanes. El comandante aristócrata que lideró las capturas iniciales ahora está asignado a una oficina en el Almirantazgo en Londres. Su trabajo es coordinar entre diseñadores navales, oficiales operacionales, y el presupuesto limitado de una nación exhausta por la guerra. Es un trabajo frustrante que requiere más diplomacia que conocimiento naval. Una tarde de otoño de 1947, el comandante se reúne con el diseñador jefe de submarinos británicos. El diseñador es un hombre difícil, brillante pero terco, leal a sus propios diseños hasta la obstinación. Ha estado resistiendo cambios basados en el tipo 21, argumentando que los diseños británicos son superiores. Nuestros submarinos ganaron la batalla del Atlántico, insiste el diseñador. Mantuvimos abiertas las líneas de suministro. Ayudamos a derrotar a la amenaza submarina alemana. ¿Por qué deberíamos abandonar diseños probados por conceptos que nunca fueron completamente operacionales? El comandante mantiene su paciencia. Ha tenido esta conversación varias veces. No estamos abandonando nada. Estamos evolucionando. Y con respeto, nuestros submarinos no ganaron la batalla del Atlántico. Nuestras escoltas, nuestros aviones, nuestro radar lo hicieron. Nuestros submarinos operaron efectivamente, pero principalmente contra objetivos que no podían contraatacar efectivamente. ¿Y? Y la próxima guerra, si la hay, será contra submarinos soviéticos basados en diseños del tipo 21. Submarinos más rápidos que nuestros diseños actuales, con mayor autonomía, con capacidades que nuestras tácticas antisubmarinas apenas pueden contrarrestar. Necesitamos igualar esas capacidades. El diseñador se cruza de brazos. Entonces copiemos el diseño alemán directamente. No podemos. No tenemos la capacidad industrial para construir exactamente como ellos. Y francamente, no necesitamos copiar. Necesitamos aprender. Tomar sus mejores ideas, combinarlas con nuestras propias fortalezas, crear algo nuevo que sea genuinamente británico pero que incorpore lecciones de los mejores diseños enemigos. Es un argumento que finalmente resuena. El diseñador es terco pero no estúpido. Entiende que resistir el cambio por orgullo es profesionalmente irresponsable. Lentamente, con renuencia inicial que se convierte en genuino interés, comienza a incorporar principios del tipo 21 en diseños británicos. El resultado es una generación de submarinos británicos que son claramente híbridos. Tienen elementos de diseño tradicional británico, disposición de compartimentos, filosofía de controles, ciertos sistemas específicos, pero con innovaciones alemanas, cascos más hidrodinámicos, baterías expandidas, mayor enfoque en operación submarina. Son mejores que generaciones anteriores, no tan revolucionarios como el tipo 21, pero sólidos y efectivos. El comandante aristócrata, supervisando las primeras pruebas de estos nuevos diseños en 1950, siente satisfacción mesurada. No es la revolución que algunos querían. No es la continuidad que otros defendían. Es un compromiso británico característico, cambio conservador, innovación cuidadosa, progreso sin radicalismo. Y funciona. Durante las próximas décadas, submarinos británicos basados en estos principios servirán efectivamente en la Guerra Fría, patrullando océanos, disuadiendo conflictos, manteniendo el equilibrio nuclear. No son los más rápidos. No son los más grandes. Pero son confiables, efectivos,
y claramente descendientes de aquel submarino alemán que el comandante exploró en mayo de 1945. Pero no son solo las grandes potencias las que aprenden del tipo 21. El conocimiento se filtra, como el conocimiento siempre hace, a través de canales esperados e inesperados. En Francia, ingenieros navales estudian ejemplares capturados y desarrollan sus propios diseños. En los Países Bajos, una armada pequeña pero sofisticada incorpora lecciones en sus construcciones limitadas. Incluso naciones sin tradiciones submarinas fuertes, Argentina, Suecia, Italia reconstruyéndose, construyen sus primeros submarinos modernos basados en principios heredados del tipo 21. El diseño se convierte en el estándar. No porque todos lo copien exactamente, sino porque establece un nuevo paradigma, el submarino como verdadera nave submarina en lugar de barco de superficie que se sumerge. Es un cambio conceptual que transforma la guerra naval. Y luego, en la década de 1950, llega la siguiente revolución, propulsión nuclear. Un ingeniero estadounidense, especialista en reactores nucleares que trabajó en el proyecto Manhattan, tiene una visión: combinar propulsión nuclear con diseño submarino avanzado. Un reactor nuclear no necesita oxígeno. No produce gases de escape. Puede operar indefinidamente sin emerger. Combinado con los principios del tipo 21, casco hidrodinámico, sistemas optimizados para operación submarina, crearía un submarino que nunca necesita emerger. Un verdadero habitante del océano profundo. Es una idea revolucionaria. También es, en cierto sentido, la culminación lógica del camino que comenzó con el tipo 21. El diseño alemán mostró que los submarinos deberían vivir bajo el agua. La propulsión nuclear hace posible que lo hagan indefinidamente. El primer submarino nuclear, votado en 1954, incorpora explícitamente lecciones del tipo 21. El casco tiene forma de lágrima. Los sistemas están optimizados para operación submarina. La filosofía de diseño es claramente heredada. Pero con propulsión nuclear, las capacidades se expanden exponencialmente: patrullas de meses, velocidades que superan barcos de superficie, profundidades operacionales medidas en cientos de metros. El ingeniero nuclear responsable por este desarrollo nunca conoció al ingeniero alemán de las gafas redondas que diseñó el tipo 21 original. Pero en cierto sentido, están conectados. El segundo realizó la visión que el primero imaginó pero nunca pudo completamente alcanzar: un submarino verdadero, una máquina diseñada desde cero para vivir en el océano. Avancemos a 1960. La Guerra Fría está en pleno desarrollo. Los océanos del mundo están patrullados por submarinos de docenas de naciones, cada uno incorporando en mayor o menor grado lecciones del tipo 21. Un veterano submarinista estadounidense, llamémoslo el comandante, ahora tiene 45 años, comanda uno de los nuevos submarinos nucleares. Es su primera patrulla en este tipo de barco. Ha servido en submarinos convencionales durante 20 años. Conoce sus ritmos, sus limitaciones, sus capacidades. Este nuevo submarino es diferente en casi todos los aspectos. Salen de puerto en Connecticut y se sumergen. Y permanecen sumergidos durante 60 días. 60 días sin ver el sol. 60 días respirando aire reciclado. 60 días en un mundo de profundidad perpetua donde el día y la noche son conceptos abstractos marcados solo por relojes. Para el comandante, acostumbrado al ritmo día-noche de submarinos convencionales, la experiencia es desorientadora. Pero también es liberadora. Pueden patrullar donde quieran. Pueden ir tan rápido como necesiten. Pueden sumergirse más profundo que cualquier arma antisubmarina puede alcanzar. Son, efectivamente, invisibles. Una noche, o lo que el comandante piensa que es noche, se encuentra en su camarote pensando en la evolución que lo trajo aquí. Comenzó en submarinos convencionales durante la guerra, lentos bajo el agua, vulnerables, siempre conscientes de que emerger era un riesgo. Luego sirvió brevemente en submarinos de transición, diseños de posguerra que incorporaron algunas lecciones del tipo 21. Ahora comanda esta máquina nuclear que hace realidad la visión completa. Se pregunta qué pensaría el ingeniero alemán si pudiera ver esto. Si pudiera ver cómo su diseño, creado en desesperación, construido en caos, usado apenas, se convirtió en el fundamento de toda una nueva clase de armas navales. Si pudiera ver que su fracaso operacional se convirtió en triunfo conceptual. El comandante no conoce la historia completa. No sabe sobre el prisionero polaco soldando en un túnel.
No sabe sobre el capataz alemán supervisando con culpa creciente. No sabe sobre el joven submarinista que nunca vio el submarino para el que entrenó. Solo sabe que hay una línea de desarrollo clara desde aquel diseño alemán de 1943 hasta esta máquina nuclear de 1960. Y se pregunta, ¿es esto victoria o derrota para Alemania? Perdieron la guerra. Su submarino revolucionario llegó demasiado tarde para cambiar el resultado. Pero su conocimiento sobrevivió. Sus ideas fueron adoptadas. Su visión se hizo realidad, solo que bajo banderas diferentes. Es una pregunta sin respuesta clara. La historia rara vez proporciona conclusiones simples. Mientras tanto, en un apartamento pequeño en Hamburgo, el ingeniero de las gafas redondas, ahora un hombre de 70 años, lee artículos en revistas navales sobre la nueva generación de submarinos nucleares. Ya no diseña submarinos. Se retiró hace años. Pero mantiene interés profesional en desarrollos navales. Lee descripciones de estos nuevos barcos con mezcla de orgullo y melancolía. Reconoce su diseño en cada descripción. La forma del casco. La filosofía de operación submarina. Los sistemas automatizados. Todo está ahí, refinado y mejorado, pero fundamentalmente heredado del tipo 21. Su nieto, un muchacho de 12 años, encuentra a su abuelo leyendo y pregunta qué es tan interesante. Submarinos, responde el ingeniero. Submarinos nuevos que pueden permanecer bajo el agua durante meses. ¿Tú trabajaste en submarinos? El ingeniero vacila. No ha hablado mucho sobre su trabajo durante la guerra con su familia. Es complicado. Es doloroso. Sí, dice finalmente. Diseñé submarinos. ¿Como estos? Algo así. Estos son mucho más avanzados. Tienen reactores nucleares, sistemas que yo solo podía imaginar. Pero los principios básicos, sí, esos los reconozco. El nieto mira las fotografías en la revista con ojos brillantes. Es increíble. Debe estar muy orgulloso. ¿Orgulloso? El ingeniero considera la palabra. ¿Está orgulloso? Diseñó algo brillante que llegó demasiado tarde, que fue construido mal, que causó sufrimiento en su construcción. Pero los principios eran correctos. Las ideas eran válidas. Y sobrevivieron para influir en generaciones de diseños posteriores. Es complicado, dice finalmente. El orgullo es complicado cuando diseñas armas. Especialmente cuando esas armas nunca funcionaron como debían, pero las ideas detrás de ellas influyeron en el mundo. El nieto no entiende completamente. Es demasiado joven. Pero el ingeniero no espera que entienda. Está hablando más consigo mismo que con el muchacho. Esa noche, solo en su estudio, el ingeniero saca viejos cuadernos de bocetos del tipo 21. No los ha mirado en años. Las páginas están amarillentas, los dibujos desvanecidos, pero los principios siguen siendo sólidos. Casco hidrodinámico. Baterías grandes. Sistemas automatizados. Diseño integrado. Se pregunta, ¿qué significa crear algo que influye en el mundo mucho después de que hayas perdido control sobre él? ¿Qué significa que tu idea más importante se realice solo después de que tu bando perdió la guerra? ¿Es triunfo o tragedia? No tiene respuesta. Solo tiene estos bocetos viejos, estos principios validados, y el conocimiento de que el trabajo que hizo en aquel tablero de dibujo en 1943 cambió la guerra naval para siempre. Eventualmente, cierra los cuadernos y los guarda. No los volverá a abrir. Morirá una década después, en 1977, sin saber completamente cuánto influyó su diseño. Sin saber que cada submarino moderno, estadounidense, soviético, británico, francés, chino, lleva el ADN de su idea. Sin saber que transformó no solo una tecnología sino un concepto completo de cómo operar bajo el agua. Algunos legados son inmediatos y obvios. Otros toman décadas en revelarse. El tipo 21 es del segundo tipo. El oficial soviético de Trondheim, ahora almirante retirado, da una conferencia en una academia naval en Sebastopol. Habla sobre el desarrollo de submarinos soviéticos de posguerra. Es una conferencia técnica para oficiales jóvenes, llena de diagramas y especificaciones. Pero al final, un cadete levanta la mano con una pregunta que lo toma por sorpresa. Almirante, ¿es verdad que nuestros submarinos están basados en diseños alemanes capturados? El almirante considera cómo responder. Es una pregunta políticamente sensible. La narrativa oficial enfatiza innovación soviética, genio socialista, superioridad sobre diseños capitalistas.
Admitir que aprendieron de la Alemania nazi es incómodo. Pero el almirante es viejo. Ya no le importan tanto las narrativas oficiales. Sí, responde simplemente. Es verdad. Los alemanes diseñaron un submarino revolucionario al final de la guerra. Nosotros lo estudiamos. Aprendimos de él. Construimos versiones mejoradas. No hay vergüenza en esto. La ciencia y la ingeniería son acumulativas. Cada generación aprende de la anterior, sin importar quién la creó. Hace una pausa, recordando aquel día en Trondheim hace 25 años. Cuando vi por primera vez un tipo 21 capturado, entendí inmediatamente que era especial. No era solo mejor que nuestros diseños. Era diferente. Representaba una nueva forma de pensar sobre guerra submarina. Y tuvimos dos opciones, ignorarlo por orgullo, o aprender de él con humildad. Elegimos aprender. Otro cadete pregunta, ¿pero no significa eso que los alemanes eran superiores? No, responde el almirante firmemente. Significa que tuvieron una buena idea que no pudieron realizar completamente. Llegaron a esa idea primero. Nosotros la realizamos mejor. Esa es la diferencia entre invención y aplicación. La victoria no siempre es de quien inventa primero. Es de quien aplica mejor. Es una lección que el almirante ha reflexionado durante décadas. Los alemanes inventaron el submarino verdadero. Pero los soviéticos, los estadounidenses, los británicos lo perfeccionaron. ¿Quién merece más crédito? ¿El que tiene la idea original o el que la hace funcionar? No es una pregunta con respuesta simple. Pero el almirante sabe esto, la tecnología no reconoce nacionalidades. Las ideas buenas se difunden sin importar fronteras políticas. Y el legado de una innovación no está en quien la creó, sino en cómo transforma el mundo. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el teniente que participó en las primeras evaluaciones del tipo 21 ahora comanda submarinos nucleares. Ha ascendido constantemente, sirviendo en cada generación de submarinos británicos de posguerra. Ha visto la evolución de primera mano, de submarinos convencionales a diseños híbridos a máquinas nucleares modernas. Una tarde en 1975, dando una entrevista para una revista naval, le preguntan sobre el momento más significativo de su carrera. Fácil, responde sin vacilar. Mayo de 1945. Mi primera patrulla en un tipo 21 capturado. Cambió completamente cómo pensaba sobre submarinos. ¿En qué sentido? Hasta ese momento, había operado en submarinos que eran fundamentalmente barcos de superficie adaptados para sumergirse. El tipo 21 me mostró que un submarino debería ser una nave submarina que ocasionalmente visita la superficie. Es un cambio conceptual pequeño que tiene implicaciones enormes. ¿Y cómo influyó eso en su carrera? El comandante piensa. Me hizo entender que la innovación a menudo viene de lugares inesperados. Pasamos años perfeccionando nuestros diseños, orgullosos de nuestros logros. Luego el enemigo nos mostró que estábamos pensando en el problema incorrectamente. Podríamos haber rechazado eso por orgullo. En cambio, aprendimos. Y esa humildad, esa voluntad de aprender incluso del enemigo, es quizás la lección más valiosa. No menciona, porque sería inapropiado, que sirvió en submarinos que operaron contra submarinos soviéticos basados en el mismo diseño alemán. No menciona la ironía de que la Guerra Fría fue luchada parcialmente por submarinos de ambos bandos que eran descendientes de una tecnología nazi. No menciona cuántas veces, persiguiendo un submarino soviético silencioso y rápido, pensó, esto es lo que los alemanes querían crear, y ahora todos lo tenemos. Algunas verdades son demasiado complejas para entrevistas de revistas. Solo pueden vivirse. En una reunión internacional de diseñadores navales en París, representantes de una docena de naciones discuten el futuro de guerra submarina. La reunión es técnica, no política. Los diseñadores comparten ideas, comparan enfoques, discuten desafíos comunes. Durante un descanso, 3 veteranos se encuentran tomando café, un diseñador estadounidense, uno soviético, y uno británico. Los 3 tienen 70 años o más. Los 3 trabajaron en los primeros diseños de posguerra que incorporaron lecciones del tipo 21. Y los 3 reconocen, con humor irónico, que básicamente diseñaron variaciones del mismo submarino para bandos opuestos de la Guerra Fría. ¿Alguna vez te preguntaste, dice el diseñador estadounidense, qué pensaría el ingeniero alemán original si nos viera ahora?
Tres veteranos de la Guerra Fría compartiendo café después de pasar décadas diseñando armas para usarse potencialmente entre nosotros. El diseñador soviético ríe. Probablemente pensaría que somos todos tontos. Él diseñó un submarino para ganar una guerra. Perdieron. Y nosotros tomamos su diseño y creamos una carrera armamentista de décadas. Pero nunca la usamos, señala el diseñador británico. Construimos miles de submarinos basados en sus principios. Y nunca peleamos la guerra que esos submarinos estaban diseñados para pelear. Quizás esa sea la victoria real, la disuasión funciona. Es una verdad incómoda. La Guerra Fría se caracterizó por enormes arsenales que nunca fueron usados. Submarinos nucleares patrullaron océanos durante décadas sin disparar torpedos en combate. La amenaza de mutua destrucción previno el conflicto real. Y en el corazón de esa disuasión estaba la tecnología submarina moderna, cuyas raíces están en el tipo 21. Submarinos silenciosos, invisibles, armados con capacidad de respuesta nuclear, aseguraron que ningún bando pudiera lanzar un primer ataque sin consecuencias devastadoras. Entonces el legado del tipo 21, dice el diseñador estadounidense lentamente, no es que ganó una guerra. Es que ayudó a prevenir la siguiente. Los otros dos consideran esto. Es una forma extraña de pensar sobre un arma de guerra, su éxito medido no por victorias sino por conflictos que nunca sucedieron. El ingeniero alemán diseñó un arma, dice el diseñador soviético finalmente. Nosotros la convertimos en disuasión. Quizás eso es progreso. O quizás, piensa el diseñador británico pero no dice en voz alta, es simplemente otra ironía en una historia llena de ironías. Avancemos al presente. En un museo naval en Alemania, el mismo donde una guía conduce tours del tipo 21 preservado, un historiador prepara una nueva exposición sobre el legado de posguerra del diseño. El historiador es un hombre de 40 años que se especializó en historia de tecnología naval. Ha pasado años investigando este tema, rastreando cómo el diseño del tipo 21 influyó en submarinos de docenas de naciones, cómo sus principios fueron adoptados y adaptados, cómo una máquina que fracasó operacionalmente se convirtió en el diseño más influyente del siglo XX. La exposición incluye fotografías de submarinos de posguerra de múltiples naciones. Estadounidenses, soviéticos, británicos, franceses, suecos, holandeses. Todos muestran la influencia clara del tipo 21, cascos hidrodinámicos, énfasis en operación submarina, diseño integrado. Hay también documentos, informes de inteligencia aliados sobre submarinos capturados, memorandos de diseñadores navales incorporando lecciones aprendidas, especificaciones técnicas mostrando la evolución del diseño. Es un archivo que cuenta una historia de transferencia de conocimiento, de cómo las ideas trascendieron fronteras políticas y conflictos. El historiador incluye también testimonios, entrevistas con oficiales que sirvieron en submarinos de posguerra, memorias de diseñadores que trabajaron en adaptaciones del diseño, recuerdos de tripulaciones que experimentaron la evolución tecnológica de primera mano. La exposición abre con la frase del oficial soviético en Trondheim, esto no es un arma. Es un manual. Y cierra con una reflexión, el tipo 21 fracasó como arma de guerra. Llegó demasiado tarde, fue construido en condiciones imposibles, nunca cumplió su propósito operacional. Pero como concepto, como conjunto de principios de diseño, triunfó de manera que sus creadores nunca imaginaron. Cada submarino moderno es su descendiente. Cada armada del mundo aprendió sus lecciones. La victoria no fue alemana. Fue de la ingeniería sobre la política, del conocimiento sobre la ideología, de las ideas que sobreviven a los regímenes que las crearon. El día de la inauguración, el historiador guía a un grupo de visitantes a través de la exposición. Entre ellos está un hombre mayor, casi 90 años, que camina con bastón pero con espalda recta. El historiador nota que el hombre examina cada fotografía con atención inusual, como si estuviera buscando algo específico. ¿Puedo ayudarle?, pregunta el historiador. El hombre mayor sonríe. Solo recordando. Serví en submarinos en los años 50. Uno de los primeros diseños de posguerra. Siempre supimos que estaba basado en diseños alemanes, pero nunca vi el original hasta ahora. ¿Cómo era? ¿Servir en esos primeros diseños? El veterano considera. Era como estar en dos mundos simultáneamente. El submarino era claramente nuevo, claramente mejor que modelos anteriores. Pero también podía sentir el legado. La forma en que los compartimentos estaban organizados.
La filosofía detrás de los controles. Era innovación construida sobre innovación anterior. Y eso me hizo entender algo importante. ¿Qué? Que el progreso técnico no es nacional. Es humano. Los alemanes diseñaron algo brillante. Nosotros, fuera cual fuera el nosotros, lo mejoramos. La próxima generación lo mejorará más. La tecnología no reconoce fronteras o bandos. Solo reconoce buenos principios. El historiador asiente. Es exactamente el punto que la exposición intenta transmitir. Mientras el veterano continúa su recorrido, el historiador piensa en todas las historias que esta exposición no puede contar completamente. El prisionero polaco soldando en un túnel. El capataz alemán supervisando construcción. El ingeniero de gafas redondas dibujando en su tablero. El joven submarinista entrenando para una máquina que nunca vio. El oficial soviético tocando un casco en Trondheim. El diseñador estadounidense aprendiendo del enemigo. El comandante británico navegando en submarinos evolutivos. Todas estas historias convergen en este museo, en este submarino preservado, en esta exposición sobre legado. No son solo historias sobre tecnología. Son historias sobre humanos enfrentando decisiones imposibles, aprendiendo de fracasos, construyendo sobre conocimiento pasado sin importar su origen. Imaginemos el océano profundo, kilómetros bajo la superficie, donde la presión es absoluta y la oscuridad es completa. Aquí, en este mundo que la humanidad apenas puede visitar, submarinos modernos patrullan en silencio. Son máquinas sofisticadas más allá de lo que el ingeniero del tipo 21 podría haber imaginado. Tienen propulsión nuclear que permite patrullas de meses. Tienen sonar que puede detectar objetivos a cientos de kilómetros. Tienen misiles que pueden alcanzar objetivos continentales. Son, en muchos sentidos, la culminación de un siglo de desarrollo tecnológico. Pero en su diseño básico, en la forma del casco, en la filosofía de operación submarina, en el énfasis en vivir bajo el agua en lugar de visitarla, llevan el ADN del tipo 21. Llevan las lecciones de un diseño alemán de 1943 que fracasó operacionalmente pero triunfó conceptualmente. Ninguno de estos submarinos lleva la esvástica. Algunos llevan banderas estadounidenses, otros rusas, otros británicas, francesas, chinas, indias. Pero todos llevan el legado de una idea que trascendió su origen, que un submarino debería ser una verdadera nave submarina, no un barco de superficie que ocasionalmente se esconde. En algún lugar de este océano profundo, un comandante de submarino, podría ser de cualquier nación, se para en el compartimento de control durante una patrulla silenciosa. Ha servido en submarinos durante 20 años. Conoce la historia de su arma. Conoce la evolución desde submarinos primitivos a estas máquinas modernas. Y ocasionalmente, en momentos de reflexión como este, piensa en la línea de desarrollo que lo trajo aquí. Piensa en los ingenieros que diseñaron en desesperación. Piensa en los trabajadores que construyeron en condiciones imposibles. Piensa en las tripulaciones que entrenaron para máquinas que nunca navegaron. Piensa en los oficiales aliados que estudiaron submarinos capturados con mezcla de admiración y aprehensión. Piensa en los diseñadores de posguerra que aprendieron humildemente del enemigo. Piensa en todas las decisiones, todos los compromisos, todos los aprendizajes que conectan aquel submarino alemán de 1945 con esta máquina nuclear patrullando en el presente. Y piensa, la victoria no fue de quien inventó primero. Fue de quien aprendió mejor. Fue de quien reconoció una buena idea sin importar su origen. Fue de quien construyó sobre conocimiento pasado en lugar de rechazarlo por orgullo. Esta es la lección del tipo 21. No es una lección sobre superioridad alemana o inferioridad aliada. Es una lección sobre cómo el conocimiento fluye, cómo las ideas sobreviven a sus creadores, cómo el progreso técnico es acumulativo y sin fronteras. El submarino alemán fracasó. Llegó demasiado tarde. Fue construido mal. Nunca cumplió su propósito. Pero sus principios sobrevivieron. Sus ideas fueron adoptadas. Su legado se hizo realidad bajo banderas que sus creadores nunca imaginaron. Y hoy, en los océanos del mundo, submarinos silenciosos patrullan las profundidades. Mantienen paz a través de disuasión. Proyectan poder sin disparo. Representan la culminación de décadas de desarrollo tecnológico construido sobre una base alemana de 1943. Ninguno lleva la esvástica. Pero todos llevan el ADN de un sueño que murió en un túnel bajo tierra y renació en el mar profundo. Un sueño de máquinas que viven bajo las olas.
Un sueño que fracasó en su tiempo pero triunfó en la historia. Un sueño que no reconoce victorias o derrotas nacionales, solo la persistencia de buenas ideas. El comandante en su submarino moderno no piensa en esto en términos grandiosos. Simplemente hace su trabajo, patrulla silenciosa, vigilancia constante, preparación para una guerra que espera nunca pelear. Pero en los momentos tranquilos, cuando el submarino desliza por aguas profundas en silencio total, sabe que está navegando en una máquina cuyas raíces se extienden a través de 8 décadas, múltiples naciones y una guerra mundial. Sabe que está pilotando no solo tecnología, sino legado. No solo un arma, sino una idea. No solo un submarino, sino la realización de una visión que comenzó en un tablero de dibujo alemán y se extendió por el mundo porque las buenas ideas no respetan fronteras. Esta es la historia del tipo 21. No termina con la rendición alemana. No termina con submarinos capturados o ingeniería inversa. Termina aquí, ahora, en cada submarino moderno que navega los océanos. Termina con la comprensión de que la innovación técnica es un río que fluye a través de fronteras y conflictos, alimentado por todos los que contribuyen sin importar su bandera. Los alemanes imaginaron el submarino verdadero. Los aliados lo realizaron. Y el mundo entero se benefició del conocimiento. Esta es la victoria que nadie planeó pero que todos comparten, la victoria del conocimiento sobre la ignorancia, de la curiosidad sobre el orgullo, del aprendizaje sobre la obstinación. El tipo 21 fracasó. Su legado triunfó. Y esa paradoja contiene una verdad sobre cómo avanza la humanidad, no a través de victorias absolutas sino a través de lecciones aprendidas, no a través de genio individual sino a través de conocimiento acumulativo, no a través de conquista sino a través de la voluntad de aprender incluso del enemigo. En el océano profundo, los submarinos patrullan. Silenciosos. Invisibles. Descendientes de una idea alemana realizada por el mundo. Es un legado complejo de fracaso operacional y triunfo conceptual. Es una historia sin héroes simples o villanos claros. Es simplemente la historia de cómo las ideas sobreviven, evolucionan, y finalmente trascienden las circunstancias de su nacimiento. Y esa, al final, es la única victoria que importa, la victoria de las ideas que mejoran al mundo, sin importar quién las tuvo primero o bajo qué bandera nacieron. El tipo 21 fue alemán. Pero su legado pertenece a todos.